tenía sus reuniones con el diablo, su cita con él. ¿Y para dónde va Eva? Allí a mirar las frutas. Pero un día cualquiera, esa cizaña llegó y se la trasladó a su marido y le dijo: mire, yo recibí una revelación, que si comemos de ese fruto, se nos van a abrir los ojos y vamos a ser como ¿qué? Como Dios. El mismo espíritu que le apareció el pecado allá en el cielo, se halló pecado en él. ¿Y qué fue lo que se halló? El deseo de hacer un trono al norte del cielo y ser como Dios. Eso es peligroso. Y como dijo el predicador Spurgeon, llevamos tiempo hablando de estas cosas y Dios nos ha dado unos temas y unos mensajes y una palabra que uno no sabe por qué. Yo estoy predicándole a ustedes, pero no solo a ustedes, a miles que nos están viendo, que nos están oyendo. Estos mensajes van a correr por muchas radioemisoras, por muchos canales de televisión, se van a ir por muchos países, por muchos lugares del mundo. Uno sabe por qué. Lo cierto es que Dios sí sabe. A Él es la gloria, hermano. Y no son cuestiones inventadas. Estamos viendo la palabra, cómo Dios es en estos casos. Prácticamente Dios reprendió a Samuel y le dijo: mire, lo que tiene que hacer es llenar el cuerno de aceite y váyase allá a Belén, a Isaí de Belén, y allá, porque uno de sus hijos me he provisto de rey. Se acaba el llanto hoy, se acaba la lloradera por el que yo ya he desechado. Eso es peligroso. Bendito sea Dios. Este hombre hizo lo que Dios no lo mandó a hacer, pero también no hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Porque uno es el pecado de no hacer lo que Dios dijo que hiciera, y otro es el pecado de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Por eso es que en este hombre aparecen todas esas características. Él hizo lo que Dios no le dijo que hiciera, pero también hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y cuando se hace lo que Dios no le ha dicho que haga, se llama presunción. Hacer lo que no le ha dicho el Señor que uno haga. Y se mete en un problema tremendo, porque no todo el tiempo el Señor tiene que estarle diciendo: no haga, no se meta allá, no haga esto, no hable con ese, no vaya allá. No. También se comete el pecado de hacer lo que no tenía que hacer. Y en esa presunción, pero también yo hoy no tengo problemas aquí empezamos el mensaje a las 10 y no me interesa que me lleguen las 12, hermano. Al fin de cuentas, de hambre no me voy a morir aquí.
Así que si ya usted está, usted sabe, yo no, hermano. A mí me criaron con buena incaparina, hermano, y leche de vaca pura. Pero oiga esto, porque no puedo pasar por alto. Hay un profeta que es denominado el profeta rebelde, que ya ustedes están en la mente pensando cuál es. A ver, ¿hay algún Jonás aquí? ¿Hay algún Jonás? Esa historia se la enseñan a los niños cuando están pequeños, en las escuelas dominicales, en los templos. Pero eso es grave, porque esa es rebeldía pura, pólvora pura. Libro de Jonás, el capítulo 1. Gloria a Dios. Comience desde el profeta Daniel para arriba, ahí tiene otros 3, y después del cuarto ya aparece Jonás. Algunos pasan y pasan hojas por todos lados. Gloria a Dios. Después de Amós está Abdías y después de Abdías está Jonás. El capítulo 1 dice del verso 1 al 3: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, y a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, para huir de la voz, para huir de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Dice: de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Rebelión es el resultado de rebelarse contra una persona o cosa. Se está rebelando contra Dios. Le está diciendo: no me da la gana ir, y punto. No quiero ir. Alabado sea el Señor. Espiritualmente hablando, es no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. No hacer lo que Dios le dijo que hiciera. No quiero hacerlo. No quiero ir. Y entonces vienen consecuencias tremendas. Porque uno puede decir: no, a mí no me da la gana hacer eso. Pero espere las consecuencias. Espere las consecuencias. Porque déjeme decirle una cosa, joven, señorita, dama y caballero: si Dios lo escogió a usted y lo llamó para el servicio suyo, pueden caer truenos y relámpagos y venir lo que venga. Si usted no lo hace, las consecuencias aparecerán en el camino. Porque eso no apareció ahí, eso apareció en el camino. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Afectó, hermano, directamente a todos los demás que iban con él. Porque dice que los marineros, se desató una tormenta en el mar. Que Dios es el que la envió.
Pero no solo una tormenta. No fue un huracán donde se podían agachar y bueno, pasó por encima. No. Se afectó. Y la embarcación, el viaje que iban a hacer, toda la carga de trigo, de productos que llevaban, los perdieron en el camino. Los tuvieron que tirar al mar en la desesperación, porque el barco se hundía. Y sabe que el barco se estaba hundiendo. Y entonces en la desesperación, el patrón de la nave, dice el verso 6, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué pasa? La persona rebelde es perezoso o perezosa. El orgulloso es perezoso hasta para bañarse. Para cortarse el cabello. Usted ve que la rebeldía se manifiesta en varias formas: en la barba o en el cabello. La mayoría de todos esos rebeldes que integraron los grupos terroristas y que todavía los integran son barbudos. Usted no encuentra ningún lampiño. Y si no tienen, se ponen postiza. Se ponen bigotes grandes, postizos, como de Pancho Villa. Pero el pelo largo en los hombres, eso es tipo de la rebeldía. Peinados raros. En su rebelión, los marineros perdieron todo, y en su rebelión se salió de donde estaban los pasajeros, porque también el rebelde es aislado, no es sociable y se asocia con los que le conviene. ¿Sabe qué ve usted? Que este individuo se salió donde estaban los pasajeros y se metió debajo donde estaba la carga, y dice, se echó, ni siquiera se acostó, puro animal. Y el capitán, el patrón de la nave, asustado y desesperado, buscaba, pero ¿qué será lo que pasa? Y le decía al uno y al otro: a ver, ore a su Dios, clame a su Dios. Y de pronto se metió por allá abajo, ya donde estaba, por allá la bodega, y encontró a uno echado, durmiendo. Y le dice: levántese de ahí, dormilón, clama a tu Dios. Era lo único que faltaba decirle. Tal vez tu Dios haga algo y tenga misericordia de nosotros, que nos estamos hundiendo. Aquí sigue diciendo la palabra, el relato, que el hombre confesó que por él era que estaba esa tormenta y esa tempestad. Por él había venido esa pérdida, que lo tiraran al mar. Rebelde, hermano. Que me trague un tiburón, un pez, pero no voy. Se da cuenta que nadie puede obligar a nadie. La muerte es la que lo obliga. Alabado sea el Señor. Y Dios preparó todas las cosas para darle una lección terrible. Pero mire, hermano, lo tremendo de esto es que hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y hace lo que no tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer, eso sí lo hace, pero lo que tenía que hacer, no lo hace.
Y oiga esto, de la presunción encontramos también muchos ejemplos, pero yo solo tengo unos poquitos, por lo menos unos dos quiero compartir con ustedes. En el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, encontramos el primero de estos. Pretender hacer lo que Dios no lo ha mandado a hacer. Mucha gente está haciendo lo que Dios no los mandó a hacer. Y también por eso es que no pueden prosperar. Hay parejas viviendo. Ese hombre con una mujer que Dios le dijo que no se metiera con ella. No se case con ella. Pero él no obedeció y se casó con ella. Y muchas mujeres viven con un hombre que Dios les dijo, no es ese. Y les habló, pero no quisieron. Y se juntaron y se casaron. Y entonces están haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y con el tiempo en el camino aparecen las cosechas de la siembra que se hizo. Los problemas y las situaciones que ya no pueden vivir, que se quieren matar, que se agarran del cuello, que la mujer quiere darle un refresco con cianuro, y que el hombre tiene debajo del colchón ya el cuchillo, todo listo, que el otro se va a tirar del tercer piso donde vive al suelo, va a caer reventado. ¿Por qué? Porque está viviendo con una persona que el Señor le dijo no. Está haciendo lo que Dios le dijo no haga. Esa presunción, esa rebeldía de querer hacer lo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Uno en una ocasión me dijo, ay hermano, con ese ministerio de alabanza que usted tiene, usted debiera pasarse cantando por allá de campaña en campaña. El Señor te reprenda, le dije. La misma voz del diablo. Dios no me mandó a cantar, me mandó a llorar. Y cuando no lloro, canto, y cuando no canto, lloro. Pero Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a ministrar esta palabra. Y uno tiene que saber a qué lo llamó el Señor, qué es lo que tiene que estar haciendo. Porque qué lujo agarrar por allá de campaña en campaña, para allá con otras iglesias, oyendo aplausos y esto y aquello, y cantando dos cánticos y recibiendo la ofrenda, y hoy sí la hice. No, Dios me llamó a esto duro, a esto durito. Dios no me llamó a nada blandito, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Uno debe estar ubicado bien a qué lo llamó el Señor. ¿Qué lo llamó a hacer? Y en eso que lo llamó a hacer, el Señor lo va a respaldar, lo va a sostener, lo va a librar de las garras de los enemigos, lo va a defender de la lengua de los malignos también. Lo va a defender, va a pelear por su vida. Si usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer y está obedeciendo al Señor y haciendo lo que tiene que hacer, entonces Dios lo va a respaldar y lo va a defender y lo va a cuidar hasta el final de sus días. El versículo 16
de este capítulo segundo de las Crónicas 26, 16, dice: mas cuando ya era grande, era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Escuche esto: su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Está haciendo algo que Dios lo mandó a hacer? No, Dios no lo mandó a hacer eso. A él no le correspondía hacer eso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Y qué hicieron? Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los ministros de culto, y he aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire qué cosa más tremenda. Este hombre se fue a hacer y decidió hacer lo que Dios no lo mandó a hacer. Dios no lo mandó a eso. Él no estaba preparado ni llamado para eso. Era un rey civil, político. Y aunque Dios lo había prosperado, porque 52 años sirvió a Dios. Y dice la palabra que en los días que buscó a Dios, Dios lo prosperó. El verso 5 dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y fueron muchos años sirviendo. Pero cuando ya había crecido y era grande en poder y en edad también, se rebeló contra Dios. Y Dios lo excluyó de la casa. Se llenó de lepra, le cayó la lepra encima y lo tuvieron que sacar. Y lo tuvieron que sacar del palacio y vivir en una casa apartada, excluido de la casa de Dios. Ya no pudo volver al templo, no pudo volver a adorar a Dios, y así murió en una forma miserable. Yo no sé qué está haciendo usted dentro de la obra de Dios que Dios no lo mandó a hacer. Y lo que Dios lo mandó a hacer no lo está haciendo. Y las consecuencias son estas.
porque él tenía muchas cosas. Era un hombre poderosamente rico y poderoso. Tenía un ejército muy grande y había prosperado porque Dios lo había prosperado maravillosamente, dice la palabra. Sin embargo, se rebeló. Y cuando una persona se rebela, literalmente aquí, por la enfermedad de la lepra, tuvo que separarse en su totalidad de su familia. Pero muchos de nuestros familiares, el día que se rebelan contra Dios, nos toman a nosotros como enemigos, porque quedamos adentro. Si se va detrás, es el amigo, pero si no se va detrás, es su enemigo. Y somos separados, increíble, pero así es. Así es. Él siendo el rey, teniendo tantas cosas, fue llevado a una casa por allá apartada, que se muera ese leproso por allá. Y excluido de la casa de Dios, después de tener tantas cosas en sus manos. Su familia separado totalmente. Si yo tengo un familiar a quien le he hablado de Dios y a quien le he dado testimonio, a quien le he servido y a quien le he puesto la palabra delante y he sido un ejemplo para él, pero él, cada vez que nos encontramos, está hablando mal de los que están adentro de la iglesia, de la obra de Dios. Yo rompo inmediatamente con ese zángano, así sea mi abuelo, mi hermano, mi hijo, mi quien sea. No admito. Ser amigo de un enemigo de Dios y de su obra. No puedo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden, pero yo no puedo. No puedo. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y así es. Eso es duro. Pero así es. Cada vez que se encuentra usted ese familiar, es hablándole basura, contaminándolo, y usted poniéndole el oído. No quiere servir a Dios. Hagamos un trazo, una línea. Si se muere usted primero, yo voy a ver si voy a la funeraria, al cementerio, pero eso no me obliga a mí. Así es. Y ustedes dirán, él lo dice porque como no tiene quien se rebele contra él. Sí, hermano. Tengo hermanas que hace más de 20 años ni les miro la cara. Ni sé si están vivas o muertas. ¿Por qué? Porque cada vez que les vamos a hablar del evangelio se rebelan y se levantan y blasfeman y maldicen. ¿Para qué quiero yo estar oyéndole la lengua envenenada a un instrumento del demonio? Son mis hermanas. ¿Qué puedo hacer? Orar por sus almas, pero tenemos una línea trazada. Ni ellos pasan para acá, ni nosotros pasamos para allá. Como le dijo el Señor en la parábola al perdido. Hay una gran cima entre los que son salvos y los que están perdidos. Que ni el uno pasa para acá, ni el uno para allá. Hay una cima.
Ahora, si usted se encuentra a su familiar y no le habla mal de la obra, ni de Dios, ni de nada, ni del evangelio, porque eso yo no lo quiero oír de un familiar mío, que me esté hablando mal del evangelio, hablando mal de los que están adentro. Si se queda callado y yo le puedo hablar de Cristo y le puedo hablar, pues mantenemos ahí cierta amistad, cierta. Pero de lo contrario no. Usted no puede tener en el bolsillo las culebras ahí metidas. Los veo como asustados a ustedes. Ríase mejor. ¿Es buena la palabra o no es buena? ¿O solo Esperanza dice que es buena? ¿Usted? ¿Para cuántos es buena? Es dura, pero como dicen los juristas, dura es la ley, pero es la ley. Pregúntele allá al abogado. Dura es la ley, pero es la ley. Dura es la palabra, pero es la palabra de Dios. ¿Es la palabra? Sí. Estamos leyendo. Es la palabra. Es la palabra. Fue excluido, fue sacado de su familia, echado, abandonado, porque se rebeló contra Dios. Así es. Alabado sea el Señor. Ya voy terminando. Todavía me falta un ratito. Como es que hoy solo hay un solo mensaje, hermano. El capítulo 18 del libro de Deuteronomio, verso 18. Mira, hermano. Capítulo 18, verso 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Alabado sea Dios. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si hay gente que se pone a hablar lo que Dios no le dijo que hablará. Se ponen a decir, es que Dios me dijo. Dios me acaba de decir. Dicen algunos profetas de esos que hay ahora. Dios me acaba de decir. Y oía audiblemente la voz que usted me tiene que dar tanto de ofrenda. Dios no les ha dicho nada. Como dijo un profeta de esos falsos que abundan por montones, y que ahora hay iglesias que dicen, y ahora el profeta con nosotros con la lectura de la palabra. Hasta para leer la palabra ya tiene que ser profeta. Y ahora el apóstol para cantar los coros.
Ahora tiene que ser apóstol para cantar los coritos del culto. Mentiras. Y entró una persona con una panza bien grande a la iglesia. Eso fue un hecho. Eso sucedió por allá donde acaba de pasar un huracán. Y el tal profeta, cuando lo vio entrar, esto dice el Señor: mi sierva, lo que traes en el vientre será un gran hombre ungido de Dios. Y todo el mundo aplaudir. ¡Ah! Amén. Y se levanta un hermano y dice: disculpe, profeta, esa no es una mujer, es un hombre que trae una almohada aquí metida por dentro. Se disfrazó de mujer y traía una falda grande y una almohada por dentro, y el hombre falso creyó que era un embarazo. Sí, era un embarazo, pero de algodón. Y ya lo estaba convirtiendo en un gran apóstol, el que naciera. Eso es lo que dice la palabra. Estos debían morir. A estos les cortaban la cabeza. Si hablaban algo que Dios no había dicho y se comprobaba, los buscaban y los mataban. Hoy cualquiera habla todo lo que le da la gana. Y claro, le viene la ruina, pero la cabeza sigue entre el tronco, todavía incrustada. A estos los mataban. El tal profeta debe morir, porque no habló lo que Dios lo mandó a hablar. Sencillamente, estaba hablando lo que Dios no le había mandado que hablara. Bendito sea el Señor. Lo que Dios no le había mandado que hablara. Y hay un caso en el libro de Levítico, el capítulo 10, que es muy importante que lo tengamos y lo traigamos a este estudio. 10 de Levítico, glorificado sea Dios. Mire, hermano, el hacer las cosas que Dios no nos ha mandado hacer trae consecuencias lamentables. Y el no hacer lo que Dios nos mandó hacer, pues se traduce como rebeldía y trae consecuencias también. Por tanto, hay que hacer lo que Dios me mandó hacer, y debo cuidarme de no hacer lo que Dios no me ha dicho que haga. El capítulo 10 de Levítico, verso 1, dice: Nadab y Abiud, oiga esto, hijos de Aarón. Aarón era el ministro de culto del pueblo. Escuche esto. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, porque todo lo que se haga en contra de su voluntad es extraño para Dios, y Dios no lo acepta. Pusieron fuego extraño que Él nunca les mandó. Escuche, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová.
Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, porque eran sus hijos. Y él se levantó a hablar a Moisés que por qué Dios los estaba matando. Y es posible que haya dicho: esa fue una injusticia. Pero no era una injusticia, era un atropello contra su palabra, contra lo establecido por Dios en su palabra. Los que se acercaban a Dios, Dios se santificaba en ellos. Es decir, que ellos tenían que estar autorizados y santificados. Si no estaban santificados, eran muertos en el altar. Ellos no tenían la autorización, no se les había ordenado que pusieran incienso y ofrecieran holocausto, ofrecieran ofrendas de paz delante de Dios, ofrecieran incienso. Era Aarón el que tenía que hacerlo. Pero ellos dijeron: eso es fácil, agarremos los incensarios y pongámosle carbón, pongámosle fuego y le echamos el incienso y nosotros nos vamos a dar la grande aquí. ¿Entiende? Si Dios no lo ha mandado a hacer, lo que usted quiera hacer, no se meta. Porque va a salir fuego de Dios. Va a salir fuego de Dios y lo va a eliminar, lo va a matar. Tal vez usted no caiga aquí tirado, porque si cae nos va a meter en un grave problema. Entonces que se muera en otro lado. No cae literalmente al suelo y se agonizó y se murió, pero sí se muere espiritualmente. Y hay gente que está muerta. Y usted ve personas con capacidades espirituales, capacidades ministeriales, pero muertos. Con capacidades tremendas, con liderazgos les pero muertos, porque se pusieron a hacer lo que Dios no los mandó a hacer, y Dios les metió la tijera y están ahí, pero matados. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y entonces Aarón quiso hablar y Moisés le dijo: no, eso es lo que está escrito, porque así se tiene que hablar. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que Dios dijo. Esto es lo que habló Jehová. Así es la forma, hermano y hermana, de defender la obra de Dios. Estoy concluyendo, pero esa es la manera de defender la obra de Dios. Usted y yo tenemos que ponernos de inmediato, alguien falle, del lado del Señor. Yo no me quiero meter ahí donde está cayendo el fuego para maldición. Y él quiso como tambalear porque era su padre. Y le dice Moisés: no, es que así es que está escrito. Como diciendo, sus hijos no tenían que meter las manos en esto. Dios no los mandó y por eso los mataron. Los mató Dios. Y llamaron a otros de los que estaban santificados para que los vinieran a sacar de ahí y se los llevaran. Qué tremendo, hermano. Alabado sea el Señor. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Eso es lo que estaba escrito, y Aarón
cayó. Aarón dijo, es cierto. Hermano y hermana, joven, señorita, caballero, dama, esté dispuesto usted y muy pendiente en este camino que nos resta. Dios nos libre y nos guarde. Que ninguno de los que estamos aquí y de los que no están aquí hoy, por alguna razón, de nunca ir a ponernos al lado del enemigo, al lado del que le falló a Dios. ¿Le falló? Allá usted. Se le advirtió, se le aconsejó, se le dijo, allá usted. Pero no me involucre a mí en eso. No me meta a mí en esos líos. Porque Dios se va a desagradar de mí y las consecuencias van a caer sobre mí. Alabado sea el Señor. De inmediato, cuando Moisés bajó del monte de recibir las tablas de la ley, se oía un alboroto abajo, al pie del monte, de la montaña. Y era una gritería. Y Josué le dijo a Moisés, yo oigo gritos como de guerra, como de llanto. Y Moisés dijo, no, es un alboroto. Algo raro ha ocurrido en el pueblo. Y cuando ya descendieron del monte, descendieron todos y descendió él, vino a arreglar cuentas. Y lo primero que dijo fue algo que cuesta aceptarlo, pero así es. ¿Quién está con Jehová y quién está conmigo? Le digo. Júntense aquí los que están de parte de Dios con su espada ceñida. Y cada uno va a meter la espada sobre su cercano, su amigo o su pariente cercano. Y dice que hubo una matazón, una mortandad de más de 3,000 hombres ese día y cesó la ira de Dios. Tenga cuidado. Es posible que esto no lo vuelva a predicar por allá en 10 años o nunca. Pero usted que está aquí hoy, y si le quedaron dudas, ahí está el hermano Ariel, póngase de pie, es el que anota los mensajes para que usted se los lleve a su casa en un disco y lo ponga en su carro, en su casa, mientras hace el almuerzo. Oiga de nuevo, que cuando tenga que ponerse del lado, tiene que saber de quién, de Dios o de su amigo. Póngalo otra vez y lea la palabra, porque aquí no son argumentos, ni es un mensaje como muchos. Yo he oído muchos predicadores que leen un versículo y ni lo mencionan y siguen hablando y predican 40, 50, 60 minutos y no mencionaron más la Biblia. A mí me acostumbraron a comer la palabra, a que me muestre dónde está escrito eso. ¿Dónde está escrito? Porque esa fue el patrón que usó el Señor. Escrito está. Escrito está. Alabado sea Dios. Dice que en una ocasión el Señor entró a una sinagoga y le dieron el libro para leer, y cuando él abrió la palabra, apareció la escritura. El Espíritu de Dios
está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Y después que termina de leer, dice: hoy se ha cumplido esa escritura, porque eso estaba escrito. Y qué importante que usted y yo tengamos el conocimiento basado en lo que está escrito y no en argumentos humanos. El día que usted tenga que ponerse del lado, decidir, porque su amigo, su confidente, porque su propio hermano en la carne, su hijo, su papá, su mamá se rebelaron contra Dios, usted tiene que ver al lado de quién se hace. Dicen amén. Dicen amén los que están allá en el mezanino. Muy pasito, muy. Llevan 3 días ustedes de ayuno, ¿no? A ver, otra oportunidad, vamos. A su nombre. Ya se les despertó la... Y ustedes, a su nombre. Así es. Grave esa palabra. Grave esa palabra. El día que tenga que decidir por su vida espiritual, usted tiene que ver dónde está Dios. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Pues aquí es. Aquí es mi lugar. ¿Está aquí? Aquí es mi lugar. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Se nos quedó uno, pero ya creo que ya está cansado usted de estar sentado, entonces vamos a terminar. Gloria al Señor. Pero el tercer pecado es la omisión. Aparentemente parece que no es tan fuerte, pero es dejar de hacer lo que usted tenía que hacer por la causa del Señor. El Señor le dijo a Ezequiel el profeta: hijo de hombre, a ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, para que el impío se aperciba de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero la sangre la demandaré de tu mano, porque usted no le dijo nada. Y esa es otra parte importante que se asocia a lo mismo. Porque hay gente que tiene un familiar y el familiar tiene derecho de blasfemar y de maldecir en contra del evangelio y decir todo, y el otro sí. No. Usted debe tomar la autoridad en el nombre de Jesús. No se habla así, impío. Ay, es que me voy a meter en problemas con él. En eso andamos. En eso estamos. En eso estamos. Gloria al Señor. Que no tenga la voz y el voto siempre el pecador para blasfemar contra el evangelio y hablar de todos los que están dentro de una iglesia, hablar de todos los que estamos en este camino. No. Si no, haga un convenio. Bueno, hable todo lo que quiera, pero ¿me permite hablar a mí? No, que yo no quiero que me hable. Entonces, lárguese de aquí, no quiero más nada. Hasta luego, nos vemos. Porque hay gente, hermano, que ponen el impío a hablar y habla de ellos y habla de todo, hermano, de todo. Blasfema, maldice y luego mete la mano y saca el cigarrillo y le echa el humo en las narices. O llega todo turuleco, todo medio bolo, y el tujo, y cada rato va a eructar ahí en las narices del otro, y el otro no dice nada. ¿Qué es eso? ¿Del lado de quién está usted?
Amén. No se me deprima, hijo mío. No se deprima. ¡Alabe a Dios! Por eso en Mateo 25:30 dice la palabra: y al siervo inútil atarle de manos y pies y lanzarlo a las tinieblas, y su parte será con los hipócritas. Al siervo inútil, porque nunca hizo lo que tenía que hacer. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y nos ayude a no estar haciendo lo que Dios no nos dijo que hiciéramos. Póngase de pie, levanta sus manos con alegría, con gozo, con energía. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Sus manos levantadas. Hable con el Señor unos segundos. Hable con Él. Hable. Hable con Él. Hable con Él.